Buenos días. Creo que ya han pasado 10 minutos y para los más rezagados han tenido tiempo ya para incorporarse. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión del Congreso Vía Aquitania. A todos muchas gracias, porque supongo que estaréis ya cansados también de la larga jornada de ayer y las fuerzas pues también se resienten. Pero de todas formas, gracias por ese esfuerzo. Pero el esfuerzo más grande, evidentemente, que le va a hacer el siguiente conferenciante por múltiples razones. Pablo Arribas Briones, que es doctor en Derecho, experto en el Camino de Santiago y posiblemente es de los más veteranos, no solamente por la edad, sino por lo que conlleva él en el Camino de Santiago. Él ha hecho múltiples veces el Camino de Santiago y además es el fundador, por decirlo así, de la primera asociación de amigos del Camino de Santiago, de Burgos. O sea, que fue el primer presidente. Ha estado de presidente hasta hace 2 o 3 legislaturas, que ya el hombre dejó la puerta abierta para que otros le sustituyeran. Es un libro abierto y él nos va a exponer su visión de lo que es el Camino de Santiago y la relación de Vía Aquitania. Es evidentemente también un claro defensor de la vía francesa, porque es donde él nació, en la vía francesa, es un gran representante, pero es un hombre aséptico, no sectario, sino que lo ve realmente lo que es la vía francesa, ¿no? Nadie quiere invadir la vía francesa y en ello lo va a defender. Y va a defender también que existen otros caminos que son compatibles y que a veces las polémicas que se arman son a veces artificiosas y en muchas ocasiones interesadas. Nosotros, desde Vía Aquitania, no tenemos en un principio ningún interés comercial, sino simplemente dar cobertura a los peregrinos y dar una cobertura que antes no tenían y principalmente también poner en valor este patrimonio que tenemos cultural y que venimos heredados de años, desde siglos. Tened en cuenta que la Vía Aquitania es del siglo II a.C. Y entonces se ha destrozado, se han hecho auténticas barbaridades, se han puesto carreteras encima de la vía, incluso ahora aquí con las obras la propia administración ha destrozado la vía, no la Vía Aquitania, pero como hay 5 vías que pasan por aquí, por Sasamón y por Olmillos coinciden las 3, pues una de ellas en las obras que ha hecho el MOPU Fomento, pues también se han destrozado partes de vías que estaban ahí sepultadas, ¿no? Constantemente se están destruyendo situaciones arqueológicas que aparecen, como en Sasamón han aparecido recientemente, cuestiones de cerámica y se han destrozado porque, como no está protegida y nadie ha dado la voz ni nadie se ha preocupado de defender este patrimonio, pues vienen, lo ocultan y lo destruyen para que las obras no se les pare, porque eso es un gran problema. La Vía Aquitania, el principal objetivo que tiene es el defender nuestro patrimonio material y a la vez también dar cobertura a ese patrimonio inmaterial, como puede ser, como dije ayer, que está colateralmente muy relacionado la vida de los peregrinos que pasan por aquí, que pasan y se sienten solos porque no tienen ninguna cobertura. Y les vamos a dar esa cobertura, nada más. Pero no tenemos otra intención comercial, ¿no? Al revés, nos gustaría que salieran algunas iniciativas privadas, porque hasta ahora todo lo que está saliendo en la Vía Aquitania es completamente gratuito. Los albergues que tenemos son gratuitos, no tenemos ninguna
ningún interés comercial, solamente, repito, de cultural. Y ya con eso voy a dar de paso a Pablo Arribas, que me ha pedido que le gustaría que hubiera bastante, él va a hablar, pero intervenir la gente con cuestiones que crea necesarios. Es un hombre es un poco provocador, tiene muchas tablas. Él estuvo también aquí con mucha responsabilidad en los gobiernos anteriores de la provincia, incluso fue responsable de vivienda en Burgos y realmente conoce la zona y Fomento, ¿no? Y entonces tiene realmente una vida muy extensa porque su vida ya es también muy extensa. A él le damos un aplauso y le escuchamos con... Sí, joder, sí. Buenos días. Gracias, viejo amigo Amancio Calzada, por tu generosa presentación. Una cosa estoy seguro, que soy el más viejo de todos los que estamos aquí. Voy a cumplir enseguida 88 años. Y también el más viejo ligado al Camino de Santiago. Nací en el número 38 de la calle San Juan, en Burgos, la más jacobea de todas las calles. Luego anduve peregrinando también, acabando a vivir frente a San Marcos en León y también en Vitoria, encima de la calzada jacobea. Y para el remate, hoy sigo viviendo en Las Bernardas, al lado del monasterio de San Juan, en San Lesmes, en plena ruta jacobea. ¿Y dónde estamos ahora? En el corazón casi de la vía aquitana. O sea, que parece que mi rumbo y mi destino es ese. Puedo decir que va a ser ahora 60 años, hicimos la primera peregrinación europea a Santiago de Compostela. Fue en 1963 y estaba el camino muerto. Recuerdo muy bien la estancia en Castrojeriz, como un fotógrafo que se llamaba Villafranca quería que volviésemos a pasar bajo los arcos de San Antón para sacarnos unas fotos y le mandamos a hacer puñetas y vamos a volver desde los 2,5 kilómetros y luego volver otra vez los 2,5 kilómetros andando para que un fotógrafo se dé el capricho de sacarnos la foto. Eso fue en 1963 y lo cuento como un antecedente más. El primer libro que escribí precisamente fue El Camino de Santiago en Álava, porque nos dejaron una furgoneta para hacer ese camino y el presidente de la Diputación, estaba muerto el camino en 1963 y el presidente de la Diputación dijo, hombre, yo os dejo la furgoneta, pero tienes que comprometerte a escribir algo. Y escribí poco más que un opúsculo, pero lo hizo Fournier. Y cuando he querido hacerme con un ejemplar, porque lo había perdido el último para regalarle, resulta que lo encontré en una feria del libro en Raros y Curiosos. Joder, digo, pues sí que lleva buen camino, Pablo Arribas. El primer libro que escribes está en Raros y en Curiosos. De aquí de Sasamón y de todo esto está mi vida llegada a la anécdota. La
las monjas querían haberme puesto una foto. En el convento que hay entrado a la izquierda dije que no. Y cliente de mi padre era el Chula, Dionisio de Grado. Era muy cliente nuestro. Y por ahí teníamos, yo estuve dando una charla en Sasamón. Y llevé una foto. Llevé una foto que lamento no haber vuelto a traer aquí, y había de francés, de una Venus en la villa de Aquitania. En de Obrígula, en ese Tardajos que nos está preocupando, que no queremos entrar en competencia, porque ellos dicen, los de Tardajos, que apareció en su terreno, llaman la Venus de Tardajos, y no, apareció en Villarmentero. Villarmentero quiere decir pastor de ganado superior, pastor de bueyes concretamente. Ahí está la foto que la llevé yo la última vez que estuve en Sasamón predicando. Hay un resto de esta. Y aprovecho para decir esto de esos restos, porque va a ser así mi charla, porque si no ya las otras cosas ya se han contado, de cuando aparecen restos en un lugar. Viví un poco tiempo en la calle General Dávila. Calle General Dávila, cerca de la avenida de Cantabria y tal. Y un día vi un camión al comienzo de la calle General Dávila. Aquello estaba abajo, sigue siendo la zona de influencia del Bena, y estaba rellenando el terreno con 4 columnas. Un poco más largo que esto, sería unos 3 metros, algo más de 3 metros de altura y de un grosor así. Y se me ocurrió pensar, digo, bueno, cuando se hagan excavaciones, ¿qué va a aparecer aquí? ¿Qué van a inventarse los arqueólogos? ¿Qué es lo que ha habido aquí? Creo que deben de venir de cerca de Casalavega. Bueno, pues en ese pueblo, Villarmentero, también de la Villa Aquitania, hay una mansión y yo sigo, incluso en horas de ahora, sigo dándome vueltas por allí y está lleno de restos de tégulas romanas, además de haber aparecido, y pesas también de telares. Y recuerdo que yo había acumulado en mi casa de Villarmentero muchas tejas. Y aún tengo alguna entera. Estamos en zona fuertemente romanizada, todo el entorno donde nos encontramos. Iba a hacer la primera comunión de una hija mía, y mi mujer, como yo tenía aquello lleno, llamó a Mariano, el vecino que me cuidaba la casa, me dice, mira, coge la carretilla y tira todo esto. Y cuando venga mi marido, cuando te chille, dice, ¿qué he dicho yo? Que le he dado yo la orden. Bueno, pues ni corto ni perezoso, Mariano, puente, cogió la carretilla y con restos de tégulas y de pesas romanas, adobó 2 o 3 caminos. Con el tiempo, cuando vaya el arqueólogo, volverá a encontrar cosas. Y hombre, ¿aquí qué ha habido? No. Esto vaya una advertencia para todos los que andan en investigaciones, todos, de que pueden tirarse en más de una ocasión, pueden tirarse cosas o trasladarse por un motivo o de otro y no volverse locos pensando por qué está aquí o por qué está el otro. Puede estar, ya digo que yo tengo 2 ejemplos de cómo han ido allí a parar ciertas cosas. Bueno, yo sí voy a decir la verdad,
de lo que más entiendo es de fumar puros habanos. ¿Qué voy a decir otra cosa? Pese a lo que piense Amando, ¿verdad? Yo sabía lo que estaría haciendo a estas horas. Pues a estas horas estaba sometiéndome a un ritual con mi esposa que está ahí. Me dice que no lo cuente, ¿qué coño? Y le digo, ¿qué va a hacer tu casto y sufrido esposo? Ya soy casto, como tengo 88 años. Y dice, ya fumarse un puro. Y yo le doy la señal de qué tipo de puro para ser. Digo, amoroso, pues un Romeo y Julieta, el Mambay, el Montecristo, así. Y ella siempre lo adivina, siempre adivina el puro. Y yo digo la verdad. Y le he traído aquí, pero como sé que no me lo vais a dejar fumar el de hoy, dentro de 2 meses, mi gran profesor, don Manuel Mateo Santamaría, cuya hija es Ana María Mateo Agud, que es notaria, que está al comienzo de la avenida Cantábrica, el comienzo antes de los Vadillos, va a cumplir 100 años. Este hombre todos los días se fuma 2 habanos, uno después de comer y otro después de cenar, y va a cumplir 100 años. ¿Por qué? Porque el habano es el cigarro que tiene menos tabaco, menos nicotina. Ya Paracelso decía que el veneno está en la dosis. Es el que tiene menos nicotina, un 1,1% solo, frente a los tabacos del Lucky, el Philip Morris, que tienen un 12%, 12,5% más de nicotina, y además no se traga el humo. Me he traído uno, luego el que quiera ver cómo se fuma, pues le puedo enseñar también. Perdonad por el excurso, pero coño, hay que discutir un poco. Vamos a meternos nosotros en lo que nos interesa. Os he traído algo que va a extrañar. He escrito a la Junta, a la Directora General de Cultura de la Junta, quejándome de los caminos. En realidad hay un camino a Santiago que es el nuestro, que pasa prácticamente por aquí, cuya guía siguen siendo las estrellas, que es el del Códice Calistino, el camino francés. Pues bien, la Junta de Castilla y León, si le hubiera hecho la de Galicia, que todo dice allí, que todo es bueno para el convento y todos pasan por allí, pues no me hubiera extrañado. Pero lo hace nuestra Junta, y yo creo que las conclusiones de esta asamblea, el mapa de los caminos a Santiago por Castilla y León, Junta de Castilla y León. «15 caminos a Santiago». Aquí están. Vamos a ver aquí en el del centro, en un resumen de los caminos. Esto es lo que no puede ser. El que va al marrón es el camino nuestro. Y no figura ni Castrojeriz. Que lo diga luego, aquí tiene este mapa, en Capitanía, en la Plaza Alonso Martínez de Llanos. Camino francés, Belorado, San Juan de Ortega, Burgos, Ontanas, Boadilla del Camino, Carrión de los Condes, Terrapío, Tampamilla de las Mulas, etc. En este camino central ni siquiera figura Castrojeriz. Esto es lo que tiene que ser de este congreso de la vía Quitana, y aquí sí debiera figurar
si debiera cruzar la vía Quitana. La vía Quitana es algo muy nuestro, muy nuestro. No es el camino de Santiago francés, aunque en muchos trozos coincida con el camino de Santiago del Códice Calistino francés, como es obvio y evidente, pero esa vía aquitana sí debiera ser cogida por los mapas de la Junta de Castilla y León, de nuestra Junta. El que quiera coger un mapa de estos, vaya a la plaza de Alonso Martínez, a la plaza de Capitanía, y allí los tienen a montones. Nada más le piden Burgos en la plaza de Capitanía y tal, porque hay que sacar y poner en fecundo valor nuestra vía quitana. Los colores. Sí tenemos los amantes del Camino de Santiago el color amarillo. Eso que no nos lo toquen. La vía quitana puede coger el rojo, puede coger otro. Yo es el único condicionamiento que pongo. Digo el vía Caliño porque ese gran Elías Baliñas, ese gran impulsor del Camino de Santiago, eligió el color amarillo porque en obras públicas, yo he sido también delegado del Ministerio de Obras Públicas, lo utilizábamos para señalizar la carretera. Fue una casualidad eso, que eligiera ese camino, que eligiera ese color. Como anécdota recuerdo una vez que estábamos en San Juan de Ortega, llegó Elías Baliña a ver a don José María Alonso Marroquín, que es otro de los nuestros del camino, y a los dos monaguillos que llevaba dentro del coche con un bote grande de pintura amarilla, les dijo que estuvieran allí esperando. Estaba yo dentro con don José María. Cuando salió, resulta que se habían peleado y habían tirado el bote de pintura amarilla dentro del coche. Y dice el párroco de Acevedo: no os mato porque os he bautizado y os conozco de pequeño. Y dice: pero os tenía que matar a los dos. Y los dos allí acojonados. Fue esa gente de los caminos. ¿Por qué iba? Ayer hice una cosa. José Luis Cabria nos habló muy bien el sentido religioso de la peregrinación. Hay algo en el hombre que tiende siempre a más adelante, más allá. Escritor francés Yves Bottineau lo refleja muy bien y lo aclara. Había una fe absoluta y total. Esa fe que en horas de ahora se está tambaleando. Recuerdo incluso haber oído contar que cuando en la guerra civil se pegaron unos milicianos porque iban a matar a uno, a fusilarle, ¿verdad? Y uno dijo: oye, traer un cura para que se confiese. Por culo. No, eso ya es demasiado. Es demasiado, y buscaron un cura para confesarse. La fe absoluta, total, es lo que caracteriza a la peregrinación compostelana. Era duro aquello, era muy duro. Ahí llegaban los santos, los hombres de gran sacrificio, o los muy pícaros. Yo tengo escrito un libro, y siento no tenerle aquí, que mi gran amigo Pablo Caucho Fonsaucan, que le hubiera gustado estar aquí, presidente del Grupo Mundial de Expertos del Camino de Santiago, y que tiene casa, palacio en Castrojerí, en Florencia, bueno, es un noble, y presidente del Grupo Mundial de Expertos del Camino de Santiago, Pablo Caucho. Me hubiera gustado que hubiera estado allí.
para que hubiera estado aquí entre nosotros, para que hubiera ampliado lo que yo os estoy contando del sentido este de la peregrinación y los que van. Hay algo que emociona al peregrino y que es la acogida. Eso es lo que diferencia entre los demás sitios. Es en el Alto Paccio, en Italia, cuando llegaba un peregrino dudoso de cómo lo iban a acoger y decían, te estábamos esperando. Eso es lo más emocionante del camino, el que se le diga al peregrino, te estábamos esperando o te estoy esperando, que es el que quiera hacer la prueba, puede hacerla en horas de ahora en Itero del Castillo. En Itero del Castillo, allí, en el límite de la Castilla, muy cerca, un poco más abajo, en el Pisuerga, pasaba la vía Aquitania. De aquel lugar, dice, entonces era Castilla, un pequeño rincón. Era de castellanos Montesdio Camojón, Efitero el Fondón. En el Codex Calistino también se sitúa el puente Efitero. Era despoblado, existía Itero del Castillo como población y el puente Efitero. El que quiera ver lo que es un auténtico hospital de peregrinos, y no es porque esté mi mujer ahí, que es la encargada de eso, puede ver lo emocionante que resulta la acogida al peregrino al estilo antiguo. Un hospital de peregrinos que además es gratis y sobra dinero. No está tan lejos Itero del Castillo, estamos muy cerca, ¿verdad? Se le acoge al peregrino con detalles de la última cena. Ese detalle de la última cena es que es un hospital evangélico, tiene 12 camas solo, no tiene luz. Ahora ponemos las bombillas esas, LED, la solar térmica. Y antes de la cena se le sube al presbiterio. Es una ermita abandonada que nos ha cedido el arzobispado, que luego se ha ido recuperando poco a poco. Iba a decir, del siglo VII, hay tumbas visigodas debajo de la pared. Que el que vaya diga que le entiende la tumba del visigodo. O sea, debajo de la pared, pero debajo mismo de la pared misma. Y oye, enséñame, ha hecho Pablo Arribas que nos enseñe la tumba del visigodo. O sea, no a un lado de la pared, debajo mismo de la pared, hay una tumba antropomórfica. Bueno, tiene un montón de curiosidades también. Los de Itero de la Vega se llevaron 2 capiteles, pero bueno, es otra historia. Vamos a lo de la acogida cristiana. Entonces, se reúnen en el presbiterio, se sientan y se rememora la última cena. Se coge agua en una jofaina, se ciñe mi mujer o quien fuera ayudante una toalla y se le dice al peregrino, al tiempo que se le echa agua en un pie, en el nombre de Cristo te acogemos en el hospital de San Nicolás, que el descanso repares tus fuerzas para que llegues feliz
a Santiago de Compostela. Se le da un beso en el pie y se le seca. Y la gente se emociona. Recuerdo una vez, hará unos 15 años, que entre los peregrinos había uno muy extraño, tipo raro de esos que parece que han recorrido los 7 mares con pinta de marinero y tal. Y salgo afuera y al lado donde había un pozo con una barra para traer agua que robaron los gitanos, me le encuentro que estaba llorando. Me hice el loco como que no le había visto. Y volví otra vez a las cosas. Hay detalles esos que eso solo, amigos, eso solo se produce en el Camino de Santiago. En ningún otro sitio encontraréis detalles de ese extremo. De ningún modo vais a encontrar algo que se parezca a esto. Por eso yo os digo que tenemos que resucitar este fraterno convivium de la Vía Aquitana y el Camino de Santiago. Cuando he intentado ver mapas y más mapas, he visto que el itinerario de Antonino a veces se producía un fraterno convivium, se cruzaban, coincidían en trozos de camino, como pasa aquí, como pasa sin lejos salirnos del mismo Burgos, y como se ha demostrado en este congreso, que hay trozos que coinciden. Incluso en la misma capital, Villayerno Mosquilla, cerca de Tardajo. Por aquí los tengo apuntados, pero como se os ha dicho, yo más que nada quiero ser más anecdótico que otra cosa, no os quiero cansar. Pero hay muchos trozos. Y esa convivencia hay que aclarársela también. No confundir. El color amarillo y la señal amarilla es del camino que es patrimonio de la humanidad. El primer itinerario cultural europeo. No confundamos tampoco con caminos que nunca han existido. Recuerdo en 1982 estuve en un congreso en Oviedo. Allí estaba Uría Riu, de la saga de los Uría Riu, de allí de Oviedo, que son los Santones, una familia que son los que escriben todos. Y yo le di las razones por las cuales no había existido nunca el Camino del Norte y él me dijo que era cierto. O sea, que algunos caminos son inventados totalmente. El Camino del Norte, que es el más célebre, pese a algunas declaraciones que ha habido, es un camelo 100%. ¿Sabéis por qué no existió el Camino del Norte? Y Uría Riu estaba de acuerdo conmigo. En primer lugar, por la climatología. Es una climatología adversa 100%, toda la cornisa cantábrica. Yo recuerdo que mi madre nos mandaba de niños a la montaña, que decía, no decíamos nunca Santander, decía siempre, vamos a la montaña, he mandado a los hijos a la montaña. Pues claro, era el día que no nos llovía. He ido a veranear a la montaña un año con mi mujer que está ahí aquí y nos tenemos que ir a Valencia de Don Juan porque estaba lloviendo, una climatología adversa. No había puentes. Lo que a nosotros nos parece un puente era algo excepcional, así como nosotros hemos tenido puentes. No había puentes. En el Camino del Norte, para salvar las rías, había que andar con barcazas, o se hicieron puentes ya en una época mucho más tardía. El camino era mucho más largo por eso, porque había que ir hasta recortar vados. No existían los puentes, o sea, condiciones climatológicas malas, no existían los puentes. No existían referencias históricas de quien haya caminado por allí. Lo que no tenemos que confundir es que peregrinos de los Países Bajos, de Francia, del Reino Unido,
viniesen por barco, pero esos iban a Bilbao, a Santander, a Laredo, y se apresuraban a bajar a nuestro camino, al camino francés. No caminaban por la costa. Y luego el argumento definitivo en el cual estaba de acuerdo Urías Rius es que precisamente por el tipo de inclemencias meteorológicas, por la lluvia, sobre todo, donde más había hecho falta un lugar donde guarecerse, aunque sea un galpón, el que vaya a Itero del Castillo a ver nuestra ermita de San Nicolás frente al Pisuerga, se extrañará de los mechinales que quedan en la fachada, porque había, claro, no de estas dimensiones, para colocar una tejabana para refugiarse como menos casos los comunes. Estudié una vez en la provincia de Burgos y no había nunca más de legua y media en ningún sitio sin que se encontrase, aunque fuera un galpón, un sitio elemental para refugiarse los peregrinos. Entonces, repito, en el camino del norte no había prácticamente ningún, que es donde más se necesitaba, ningún lugar para refugiarse los peregrinos. Urías Rius me dio la razón y veáis cómo a veces nos están engañando y quieren y le pueden declarar no sé qué si patrimonio de la humanidad. Por eso hay que estar al tanto y hay que saber. Y luego, pues, en este totum revolutum, como habéis visto, yo no me gusta andar así señalando. Cuando doy una charla, me recuerda cuando yo era niño, que venían los ciegos o algo, e iban señalando con un puntero en la pared las cosas. Los iban señalando y tal, iban siguiendo. Y aquí vino tal y cual, yo no. Perdonad la jactancia de viejo peregrino. Por eso yo no he querido molestarles por pintando nada. Ahora sí, con el permiso de Amando, estoy a vuestra disposición para todo cuanto queráis preguntar. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? ¿Qué incidencia tiene el camino, famoso camino primitivo, que tanto se habla del primitivo que viene del norte, que va al camino francés? Vamos a ver. Tienes que igual tienes que matizar un poco porque realmente hay dos caminos primitivos. Posiblemente uno que viene de Cantabria y el auténtico camino primitivo que es el que viene, el que hizo Alfonso II, ¿no? En su inicio, que fue el primer peregrino a Santiago y que vino de las Asturias a Santiago, que ese es el auténtico y único camino primitivo. Entonces tienes que matizar a qué de los dos, si al auténtico o al que decimos que es el primitivo. Este último. Quería a ver cómo lo define aquí el camino primitivo, porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho Amando. Pero a ver aquí cómo ven el camino primitivo, como aquí vienen todos. Supongo que igual no viene porque eso es de la Junta de Castilla y León. Camino Mojára, camino Valdinense, camino de la Lana, camino Villa de Bayona, que esto todavía, camino de Líbana Según, camino de Versalles, camino Real de Invierno, camino portugués de la Vía de la Plata, camino del Salvador, camino por el Manzanar. ¿A cuál camino primitivo se refiere? A ver, Sí, por eso es que al cual, que viene de Cantabria. no, yo creo que te refieres al camino olvidado, ¿no? Al que va ahora mismo por la zona norte, justo paralelo a este, pero más al norte. No, Sí. el que va de Vitoria a Santiago.
El olvidado, el que llaman el camino viejo, el camino olvidado, que acaban de hacerle oficial hace 2 años. Si este camino, pues Pablo sabe, es un camino nuevo, es un camino que va por la zona entra por aquí por la zona de Amaya, va a Aguilar de Campos, Cervera, Velilla y va a Modir por Astorga, más o menos. Es un camino que va como en línea recta, pero hay bastantes estudios. Bueno, lo que pasa es que es un camino nuevo, es un camino que se está más o menos desarrollando. Es un camino que según muchos historiadores, de hecho muchos historiadores que defienden ahora mismo que de la vía Aquitania, o sea, lo que es la calzada romana, dicen que no existe un camino, que no existen huellas de camino que atraviese por esa zona. Pero sí que es verdad que hay una serie de iglesias románicas y que hay muchas referencias a Santiago. Podría ser variantes que acortaban por ahí. Sí, esa historia del camino, bueno, Pablo lo ha dicho, o sea, de aquí para arriba no había ninguna clase de caminos. Entonces, ese camino solamente se utilizó, que hay alguna referencia, pero no como Camino de Santiago, sino que cuando Alfonso II el Casto, ya sabes que reinó 2 veces. Primero una vez le echaron y tuvieron que volver otra vez para recuperar, porque el único bueno, lo estoy diciendo un poco así ligeramente, no con palabras de historiador, ¿no? Le recuperaron otra vez. Entonces, él sí que posiblemente hacía ese camino, pero ten en cuenta que por ese camino, cuando iba Alfonso II, o sus lugartenientes, iban llenos de soldados y protegidos por soldados, porque no podían andar sino por los que los vagaudas les podían quitar del medio, ¿no? Entonces no se puede considerar como un camino de Santiago, sino que fue circunstancialmente, iba en terreno de paz y venía a donde después se fundó Castilla, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el Camino de Santiago. Exactamente. Aquí nada menos. Es modo de confundir, que esto lo haga la Junta, es que es increíble. El más largo de todos. El camino olvidado. Traga. Y acaba en el Berrón, en el Valle de Mena. Exactamente. Con 52 habitantes. Comienza en Villafranca del Bierzo, en Piero, Cacabelo, Cabañas Ras, La Magdalena, Hoteles de las Dueñas. Estos son gaitas, así no se puede ser. No puede ser esto, esto es lo que no puede ser. Pero esto lo ha publicado la Junta de Castilla y León, que lo hubieran publicado los de Galicia, dice, porque todo es bueno para el convento, lo hubieran entendido. Vamos a ver, la historia de los caminos de Santiago actuales radica del año 1992, en el cual se abrió unos grandes presupuestos del Estado para los caminos de Santiago. Y solamente se encontraron que realmente en España había un camino de Santiago, que era el camino el oficialista, por decirlo así, el calistino, pero había mucho dinero y había que repartirlo. Y abrieron para que se hicieran caminos de Santiago y adecentarles y poder canalizar ese dinero. Se apuntaron hasta el mozárabe, pero si el mozárabe estaban allí llenos de árabes, ¿cómo van a venir aquí en esa época árabes al Camino de Santiago? Lo único que vinieron es a quitar las campanas de Santiago, que se las llevaron para allá, pero no para otra cosa, ¿no? Sí, pero bueno, yo, por lo que yo sé, tengo entendido, tengo leído, el camino primitivo es el que lleva de Oviedo, la sede regia de Alfonso II, a Santiago de Compostela, pasando por Lugo. Exactamente. Se llama primitivo, eso bueno, la denominación primitivo seguramente será moderna y pertenece al revival de las peregrinaciones, de las cuales habrá que hacer su historia en su momento. Historia viva tenemos aquí en la mesa, ¿no? Con don Pablo Arribas, ¿no? Todas las asociaciones y personalidades que han contribuido pues a crear este mundo nuevo, ¿no? De peregrinaciones, de caminos que pudieron llevar los peregrinos, de esos caminos materiales. Yo bueno, llevo mucho tiempo reflexionando sobre el tema y cuando reflexionaba sobre el asunto, pues me venía, bueno, el Camino de Santiago, ¿qué es? Materialmente, ¿qué es? El Camino de Santiago es muy proteico, ¿no? Se materializa en
en una corredoira, pasas a una carretera nacional, después pasas a una carretera comarcal, una pista de tierra. Bueno, simplemente eso, aclarar. Por lo menos la pregunta la ha hecho el conferenciante, que me supongo que va a venir luego, don José María Anguita, que va a dar luego una charla, ¿no? Lo digo para dar valor a la respuesta que está dando en apoyo de la teoría que venimos hablando. Mira, un momento. Bueno. El camino que se hace al andar, a ver, un segundo, lo dan las grandes huellas del camino. Los establecimientos hospitalarios donde se acoge a los peregrinos. Allí donde no ha habido establecimiento hospitalario, ni el camino primitivo, ni el del norte, ni el de la Bernarda, ¿verdad? Allí no ha habido. Aquí está el hospital de Reyenburgos y los otros hospitales grandes del camino. Y allí es por donde iban los peregrinos y por donde estaba la hospitalidad, que es el alma del camino. Sí, a ver, referente a lo que has dicho de los árabes y demás, las fuentes documentales árabes, fundamentalmente en el siglo XI, aunque hay apuntes ya que en el siglo X ya conocen los mal llamados árabes, hispano-musulmanes, vamos a decir, ¿vale?, del entonces califato cordobés, conocen ya las peregrinaciones a Santiago y hablan de que muchos egipciacos, o sea, entiendo que si iban a Santiago serían cristianos, los actuales coptos que llamamos, peregrinaban a la tumba de San Yacub, que es como lo llaman los hispano-musulmanes. Entonces, claro, ¿por dónde iban estos señores desde Egipto hasta Santiago? Bueno, desde luego, por el norte de África seguro. Y ya luego, dentro de la península, no sé qué camino escogerían. Pero había bastantes peregrinaciones de estos coptos, al menos en el siglo XI, a Santiago. Muy bien. Otra, por favor. No confundamos expediciones guerreras con peregrinaciones. Sí. Hemos de recordar también cuando Almanzor se llevó las campanas de la Basílica de Santiago, que luego volvieron a hombros. Claro. Aquellos, podía decir también, el camino de Almanzor. Son expediciones guerreras. Yo quería preguntarle, en cuanto al camino francés, ¿cuál sería, de las dos variantes que hay, la variante de Samos o la variante de Saint-Gilles, las dos son válidas como preferenciales en el camino francés o alguna de las dos es más prioritaria? ¿O Samos o el puerto de Saint-Gilles? Vamos a ver. Depende del tiempo o época, pero yo no me atrevería a decir cuál es prioritaria en el Codex Calestino. Ya digo que depende pues todas fueron importantes. Las tres que iban a juntarse a Puente la Reina y la otra que nacía allí. No, eso lo miraría y te diría, pues es más importante. Arriba tengo el Codex Calestino. Pero vamos, todas eran muy asendereadas, se utilizaban, todas. Sí, con permiso y para contestar muy concretamente a esta pregunta, el sancionador oficial de la ruta, si asumimos que el Codex Calestino, la guía del peregrino, es el sancionador de la ruta, de lo que llamamos el camino francés, el camino de Saint-Gilles es el verdadero, aunque curiosamente se deje un monasterio benedictino como el de Samos, tan importante y tan antiguo de lado, pero es el de Saint-Gilles por una razón, porque ahí se habla de la Villa Sancti Michaelis, y la Villa Sancti Michaelis es Montan, y Montan está en el camino de Saint-Gilles. Sí. Un apunte más a lo que acabas de decir.
es que Samos se convierte en Camino de Santiago más tarde porque Alfonso II el Casto se cría ahí. Y por eso es de devoción. Lo mismo que en el Camino Olvidado, que hemos estado hablando, hay una moda de llevar santos, de llevar reliquias. Y muchos peregrinos se desvían a ver las reliquias de sus patrones de Francia, de Alemania, es decir. Y por otra parte, muy importante, el camino primitivo, volvemos a lo mismo. ¿Cuál fue el camino que usó Alfonso II el Casto? La vía romana. La vía romana que va a Lugo. Exactamente es lo mismo. Sí, además yo pienso que realmente no debemos entrar en discusión si pertenece o no pertenece al camino francés, ¿no? Porque el camino francés en su momento se hizo, bien o mal, se diseñó y eso hay que aceptarlo y nada más, ¿no? También es verdad que se hizo un poco pues políticamente, ¿no? Con los intereses muy políticos, porque el Códice Calistino, supongo que después nos darás tú una disertación muy buena sobre esto, no dice que tiene que pasar por aquí, por aquí, por aquí, sino dice desde aquí hasta aquí y lo demás ya lo diseñan la política, lo que sea, ¿no? Entonces hay que aceptar, es un hecho. El Códice Calistino en el 93 se dijo cómo era, por dónde pasaban y lo aceptamos libremente, ¿no? Hay una cosa que yo no quiero que se me olvide, y no hay ningún cura aquí. No. Bueno, pues el peregrino en horas de ahora y desde hace muchos años quiere obtener la compostelana por los últimos 100 kilómetros que se sella la credencial del peregrino. El que vaya pase por Itero para que pues a Samón, ve que todos, absolutamente todos los peregrinos van con la credencial y van recogiendo los sellos. Pero los que tienen validez para obtener la compostelana, la indulgencia plenaria, son los que acreditan los últimos 100 kilómetros recorridos. Eso me parece que es un poco insensatez, que entra en esa línea de todo es bueno para el convento de la Mitra compostelana. Hay 100 kilómetros por aquí y 200 y 300, y eso debía de ponerse de acuerdo la Iglesia diciendo qué kilómetros tienen que recorrerse y no únicamente que aquello es una verbena. Da vergüenza el que tenga ganas de comprobar lo que es la palabra vergüenza, ver la verbena que son los últimos 100 kilómetros del camino. Así ese camino del penitente que admiraba a Guido de Borgoña, de estas tierras nuestras de Burgos y Palencia, ese ha desaparecido allí cerca de Santiago de Compostela y a todo aquello es una verbena, vendiendo pirulís, vendiendo cosas, juguetes, volanderas, pajaritas por el camino, y a esos les dan la compostelana. O sea que quizás de este congreso de la Vía Aquitania, eso con la apunte a mando, lo que había que ver qué compostelana es, si no, la damos nosotros. Que de acuerdo con el arzobispo, que es un buen arzobispo el que tenemos de Mario Iceta, o aquí, o el de León, que no se dé solamente allá en la catedral y que tenga incluso más mérito la nuestra, porque la de allí es la palabra exacta es un cachondeo. Y el que lo dude, que lo vea. Y además os lo digo yo, qué demonios. Sí, bueno, la verdad que se nos ha hecho ya el tiempo, habría muchas cosas, porque a mí me hubiera gustado también tocar una cosa muy importante como se tocó en el Congreso internacional,
y que está tocando él ahora, Pablo, que es una cosa candente, la comercialización que se está haciendo del camino y la pérdida, por ejemplo, una cosa que no tenemos aquí, que habría que verla, el tema de acogida que no se hace en España, que se hace, por ejemplo, en Francia y en los países europeos no hay prácticamente albergues, sino que se hace por acogidas de familias, que son las familias las que acogen a los peregrinos. Después, el espíritu realmente del peregrino que se ha perdido, y prueba de ello es la máxima lucha que tenemos nosotros ahora aquí con Vía Aquitania, es precisamente esa pérdida de peregrinos, porque ahora vamos por Hornillos y parece que vamos por la Quinta Avenida de Nueva York, y lo que importa es esa parte comercial y menos la espiritualidad y el espíritu del peregrino, ¿no? Como veis, este congreso, aunque dura 3 días, tiene para hablar para muchos más congresos y hablar más profundamente y movilizar realmente lo que a nosotros nos trae aquí, el promocionar este patrimonio cultural y promocionar el material y inmaterial, ¿no? De todas formas, se dejará para otra ocasión, si es posible, y de momento pues damos las gracias a Pablo, que siempre es un buen comunicador. Vale, perfecto.